Buenas tardes, arrancamos este informativo contándoles una última hora. Un ciclista de 54 años ha fallecido en el acto tras ser atropellado por un camión cuando circulaba por la Ronda de la Negrilla en la confluencia de las calles San José de Palmete y Chucena. El varón ha sido arrollado por un camión cisterna cuando circulaba a bordo de una bicicleta. Los hechos han ocurrido alrededor de las 12 menos cuarto de la mañana de hoy, cuando un testigo ha alertado al 112 de que se había producido un atropello y que había una persona tendida debajo del camión. En el operativo han participado miembros del CECOP, bomberos, policía local y sanitarios del 061. Este accidente deja la primera víctima mortal del mes de julio en carretera en la provincia de Sevilla, que hasta el momento acumula un total de 24 personas fallecidas por siniestralidad vial, 7 de ellas en la capital. Además, es el primer ciclista que ha muerto en este 2023. Arrancamos así PTV Noticias. En materia política, semana crucial para los partidos a nivel nacional para dar por concluida la precampaña y comenzar el próximo viernes la campaña electoral para las elecciones generales. La carrera al 23 de julio comienza a llenarse de obstáculos y las encuestas dibujan un panorama poco distante al actual. Según los últimos datos de GAT3, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz recortan distancia y se acercan a la mayoría, mientras que Vox caería precipitadamente, dejando al Partido Popular sin opciones de gobierno. La encuesta publicada este lunes da aliento al bloque de la izquierda en esta última semana de precampaña, mientras que al de la derecha ya no le alcanza para una mayoría absoluta de una forma tan nítida como en anteriores sondeos. Eso sí, PSOE y Sumar necesitarán de numerosos partidos para que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz continuasen siendo presidente y vicepresidenta del gobierno. El Partido Popular solo cuenta con Vox. GAT3, casa de sondeos de toda solvencia, mantiene a Núñez Feijóo por encima de los 150 escaños, pero refleja una caída de Abascal que lastra al PP. La encuesta aproxima a Sánchez y a Díaz a los 175 diputados de la mano de las fuerzas independentistas. Este fin de semana se ha celebrado en la ciudad de Toledo un acto con alcaldes y portavoces del Partido Popular. Entre los invitados estaba José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, quien ha apuntado una serie de cuestiones acerca de la actualidad sevillana. El alcalde hispalense ha indicado que el cambio en la ciudad y la gestión recibida del PSOE ha sido un proceso complicado por el peso que han tenido siempre los socialistas en la ciudad, a lo que ha añadido que era la única ciudad de más de 500.000 habitantes que gobernaban los socialistas. Sanz ha apostillado también que la decisión personal de Pedro Sánchez de decirle a Juan Espadas que fuera candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía es otra de las cuestiones que ha hecho que el presidente del gobierno se haya volcado en Sevilla, algo que no le ha venido mal al PP. Los sevillanos hemos convencido a los sevillanos de que lo que les sobraba a la ciudad de Sevilla con ese gobierno de PSOE y Podemos, les sobraba ideología y le faltaba gestión. Y cuando los sevillanos, los ciudadanos se acuerdan de la gestión, siempre se acuerdan de que el partido que gestiona desde el diálogo, desde el consenso, desde la negociación, desde la cercanía, desde la honradez y de la transparencia, siempre es el Partido Popular. Y ese ha sido nuestro gran éxito en Sevilla. ¿Yo qué quiero conseguir? ¿Qué quiero que sea el cambio en Sevilla? Pues conseguir que sea una ciudad que funcione, limpia, segura, zonas verdes, etcétera. Por su parte, el Partido Socialista de Sevilla presentó este pasado domingo el equipo local para las elecciones generales del 23 de julio, una lista que encabeza la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un acto que presidió Javier Fernández, secretario provincial, y el propio Juan Espadas. El PSOE apuesta por recorrer todos y cada uno de los rincones de Sevilla en esta campaña electoral para ser capaz de poner el oído a lo que la gente cuenta. Todo con 3 grandes objetivos, ha remarcado Fernández: contar con todo lo que ha hecho el partido, que la gente conozca cómo los socialistas han sido capaces de cambiarles la vida y evitar bulos. En la misma línea, Juan Espadas ha defendido campaña potente y ganadora, mientras que Montero ha confiado en el liderazgo de Sánchez y la importancia de los debates políticos. Después de los resultados que obtuvimos el 28 de mayo, todas las encuestas marcan una tendencia del Partido Socialista de incrementar su número de apoyos, su número de votos y, por tanto, su número de escaños. Y que también, ojalá, tenga su reflejo en los debates que no quiera aceptar el señor Feijóo porque le da miedo enfrentar su criterio al criterio indubitativo de éxito
que ha sido nuestra política económica y que ha sido nuestra política social. Y la confluencia formada por Podemos e Izquierda Unida ha pedido al gobierno de Sanz que no cambie la denominación del Colegio Público Calvo Sotelo por Presidente Calvo Sotelo. La confluencia aboga por buscar una alternativa y tacha como una denominación franquista a este cambio de nombre. El colegio, que incluirá la palabra presidente en su nombre, ha sido propuesta del alcalde de la ciudad para hacer referencia al papel político de Calvo Sotelo en los años 1981 y 1982. Por su contra, el concejal de la confluencia, Ismael Sánchez, asegura que es un disparate democrático educar a nuestros hijos transmitiéndoles valores de respeto en un centro público que lleva el nombre de un ministro de la dictadura. Desde hoy hasta mitad de septiembre, los centros de salud del Servicio Andaluz de Salud de Sevilla, capital, adaptan sus horarios al periodo estival, vuelven a cerrar en horario de tarde como consecuencia del plan de verano. En Sevilla cerrarán por las tardes 26 de los 35 centros sanitarios. Hasta el próximo 15 de septiembre, los centros de Sevilla, capital, abrirán en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se trata del plan de vacaciones que ha puesto en marcha el Sistema Andaluz de Salud para poder hacer frente a los meses de verano. Los centros de salud que abren por la tarde son Mercedes Navarro de Alcosa, Amate, El Cachorro, El Greco, Los Bermejales, María Fuensanta, Pérez, Quirós, Pino Montano, Ronda Histórica y Torreblanca. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, destacaba hace unos días que el plan que el Servicio Andaluz de Salud ha programado para este verano es superior al del año 2022 en un 0,12% y supone el doble de contrataciones que en 2018. Desde todos los sectores y sindicatos de la provincia se han manifestado en contra de los cierres de los centros de salud, y es que aunque la población disminuya durante el periodo estival, hay vecinos que verían mermado uno de los derechos fundamentales. El Sindicato Médico de Andalucía en Sevilla ha destacado este lunes el hecho de que solo 9 de los 35 centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud en la capital abran en horario de tarde hasta mediados de septiembre ante la falta de sustituciones de facultativos. Dicen que es inevitable. Rafael Ojeda, presidente del sindicato a nivel andaluz, ha aseverado que si no hay un plan de vacaciones que incentive la captación de médicos para la sustitución, es imposible mantener los centros abiertos por la mañana y por la tarde. Ha hecho además un llamamiento a la población para que se informe muy bien de cuáles son los centros que se mantendrán abiertos en horario de tarde, al igual que los hospitales. Y nos encontramos con unas plantillas de médicos ahora en verano pues muy reducidas, ¿no? En estas condiciones, como digo, es imposible mantener abiertos un número significativo de centros por la tarde, y de hecho es posible que surjan problemas incluso con los centros que está previsto abrir por la tarde. Además, a esto se suma que el SAS ha llevado a cabo un recorte muy severo de las continuidades asistenciales, ese concepto retributivo que permite prolongar la jornada por la tarde para mantener abierto algún centro, con lo cual pues también esto se suma a la disminución de la actividad, ¿no? Por tanto, en definitiva, recortes severos por parte del SAS, falta de sustitución de facultativos y, en fin, pues una merma, por tanto, pues muy significativa de la calidad de la asistencia sanitaria a la población. Seguimos hablando de verano y sanidad. Las donaciones de sangre son importantes durante todo el año, pero aún más durante los meses del verano. Los desplazamientos durante estas fechas aumentan notablemente y el riesgo de sufrir un accidente es un poco más elevado. Ante esta situación, desde el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla se ha habilitado diferentes puntos de donación en la capital y en el resto de la provincia. Todas las semanas actualizarán los puntos habilitados para facilitar a los ciudadanos que quieran ir a donar sangre. Hoy lunes se podrá donar en el Ayuntamiento de Cantillana y en el Centro de Salud de Estepa. Para mañana martes en el Salón de Usos Múltiples de la Albaida, en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Su Eminencia, en Sevilla Capital, y en Radio Morón, Cadena Ser, en Morón de la Frontera. La donación de sangre es una necesidad social que puede salvar muchas vidas.
Y buenas noticias en materia sanitaria. Una técnica pionera ha conseguido salvar la vida de un joven con linfoma de Hodgkin. Ha sido en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y tras fracasar con 2 líneas de quimioterapia, entró en un ensayo clínico con terapia CAR-T. Hoy en día asegura que su cáncer está completamente en remisión. Moisés Carrillero fue diagnosticado de cáncer el mismo día que aprobaba las oposiciones para ser profesor de instituto. A sus 30 años pasó de atisbar un futuro incierto en las plantas de paliativos del hospital a plantearse su futuro como profesor. Gracias a las terapias CAR-T, Moisés vuelve a recuperar su vida. Ahora mismo, cuando empecé estaba en estadio 2 y la enfermedad tras los fallos de la quimioterapia llegó hasta estadio 4 y estuve a punto de tirar la toalla hasta que llegó la terapia de linfocitos T, terapia CAR. Y ahora mismo la verdad es que en un mes pasó de tener toda esta zona infectada con células tumorales a no tener ninguna célula tumoral. La plataforma Barrios Hartos levanta el encierro que mantenía desde este viernes alrededor de 40 vecinos en el centro cívico de La Plata, en su eminencia, con el objetivo de presionar a las administraciones y a Endesa ante los continuos fallos en el suministro eléctrico. Para mañana y pasado, en sustitución, se convocan movilizaciones. Este martes, la plataforma se manifestará en el consistorio hispalense a las 11 de la mañana, mientras que en la tarde del jueves se sucederán concentraciones en puntos como Palmete, Carteros, Juan 23 o Amate. No tenemos otra cosa que seguir peleando, han remarcado desde la plataforma, apostillando que quieren arruinar nuestros barrios hasta convertirlos en escombreras. Cabe recordar que ya el verano pasado la plataforma Barrios Hartos ocupó centros cívicos para protestar por los mismos motivos. En este contexto, a principios de esta semana, la Fiscalía confirmaba que ha abierto diligencias por la denuncia formulada por 18 vecinos del Polígono Sur contra Endesa por las persistentes interrupciones en el abastecimiento energético en dicha zona desfavorecida de la ciudad hispalense, en un contexto en el que Endesa conecta estas incidencias con las acometidas ilegales a la red eléctrica para cultivos de marihuana dentro de viviendas. Estos vecinos esgrimen que gozan de contrato de suministro, están al corriente de los pagos y por tanto no deben pagar la culpa de tales situaciones. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este lunes en un curso de formación para madres y padres de menores de la Escuela de Verano del Polígono Sur. Allí ha incidido en el papel clave que juegan las familias en el proceso educativo de los niños, así como la importancia de la educación en valores como herramienta para avanzar en inclusión e igualdad. Esta Escuela de Padres y Madres es un programa que da continuidad a las que se vienen desarrollando a lo largo de todo el año como recurso, para que escuelas y familias vayan de la mano y contribuir así a construir itinerarios de vida. En el Polígono Sur se llevan a cabo actuaciones con itinerarios de inserción sociolaboral, poniendo el acento en programas como esta Escuela de Padres y Madres que desarrolla el Ayuntamiento de Sevilla y que ahora en verano se enfoca en actividades como el cuidado personal, la inteligencia emocional, el manejo de herramientas para la elaboración de un currículum o actividades vinculadas a los hábitos saludables, entre otras. Porque ese es el pilar fundamental. Es decir, cuando todas las entidades e instituciones trabajamos con los niños y las niñas, ese trabajo tiene que empezar en casa y tiene que continuar en casa. Y para eso los padres tienen que estar también concienciados y tienen que tener también las pautas y las herramientas necesarias. El boom de las bodas se impone en Sevilla y relega a un segundo plano al baby boom, que sigue a la baja en la provincia sevillana y en el resto de Andalucía. Las defunciones, por su parte, se mantienen estables, aunque muy por encima a los años previos a la pandemia. Unos datos extraídos de la última actualización de la estadística del movimiento natural de la población recogida en el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, que ponen de manifiesto que la provincia se mantiene en lo que se conoce como un invierno demográfico.
una denominación belga que viene a llamar la atención sobre una hipotética disminución extrema de la población que nace al sumar una baja natalidad y una baja mortalidad, lo que resultaría en un envejecimiento de las poblaciones. España es uno de los 4 países europeos con menor tasa de natalidad. A nivel regional y provincial, los datos avalan este decrecimiento demográfico. En Sevilla nacieron en 2022 14.270 niños y niñas. 2 años antes, en medio de una pandemia sin precedentes en la época moderna, nacieron 582 más. En 2019 se registraron 16.069 nacimientos. Unos datos que a día de hoy siguen cuesta abajo y sin frenos. Revisando datos del Instituto Nacional de Estadística, los 3 primeros meses de este año, la natalidad sigue a la baja en Sevilla, con 600 niños menos respecto al 2019. Desde enero y hasta abril han nacido en Sevilla 4.722 niños, mientras que en el mismo periodo de 2019 hubo 5.383 alumbramientos, por lo que en el mismo periodo de este año han nacido 661 niños menos. Se mantienen estables las muertes. El número de defunciones en la provincia sevillana durante 2022 fue de 17.243 personas, un 10% más que en 2019. La cifra práctica no se ha movido desde 2020. Quizás el fenómeno demográfico que con más fuerza se ha recuperado tras la pandemia es el de las bodas. Más de 8.000 parejas sevillanas se dieron el sí quiero el año pasado, es decir, una media de 23 enlaces al día se celebraron en nuestra provincia. Ese dato duplica a las cifras que se conocen de 2020, cuando se casaron 3.792 parejas. En sucesos, un hombre de 58 años ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado esta madrugada en la localidad sevillana de Écija. El suceso ha tenido lugar a las 2:20 de la madrugada, cuando los vecinos alertaron al 112 de un incendio en un piso localizado en la avenida Cristo de Confalón. Según los testigos, el balcón de un segundo piso estaba en llamas. Rápidamente, desde la sala coordinadora se activó a los bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó a un equipo médico y una ambulancia de Écija, y a la Policía Nacional y también a la Policía Local. Cuando los servicios de emergencias llegaron al siniestro, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Los bomberos han informado de que no hubo desalojos y que la vivienda siniestrada ha quedado muy afectada. Por el momento no han trascendido más datos sobre las causas que han originado el fuego. Y continuamos en la provincia, porque mañana martes arranca el juicio para resolver la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la empresa Boliden a raíz de la catástrofe natural de 1998 en las minas de Aznalcóllar, complejo que por entonces explotaba esta multinacional sueca. En concreto, la máxima administración regional reclama casi 90 millones de euros más intereses por los gastos de restauración medioambiental como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados. A la sesión inicial de mañana se le unen varios días hasta el 20 de este mes, cuando ya se han cumplido 25 años de aquel desastre natural. El juicio contará así con 6 jornadas y con un total de 13 interrogatorios. El 25 de abril se vertieron unos 5 millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del Parque Natural de Doñana. Ya es oficial, el Sevilla Fútbol Club anunció el sábado que Adrià Pedrosa se convierte en jugador del equipo de Nervión. El futbolista llega libre procedente del Español tras finalizar su contrato el pasado 30 de junio y firma por 5 temporadas. El fichaje era un secreto a voces e incluso a Víctor Horta se le escapó en rueda de prensa que su incorporación estaba pactada. No obstante, no ha sido hasta este 1 de julio su primer día sin equipo en el que se ha hecho oficial su incorporación. El jugador catalán se convierte en la segunda incorporación tras el central Federico Gattoni y firma con la entidad nervionense hasta 2028. En cuanto a las salidas, uno de los que apuntan a abandonar la entidad del canterano Quique Salas, el Tenerife, se postula como su destino. Al parecer, el Sevilla ha dado el visto bueno a su vuelta. El futbolista ya pasó
pasó cedido la segunda parte de la temporada en el cuadro canario y ahora podría repetir. Quique Salas acaba contrato con el Sevilla en junio de 2024 y ambos clubes barajan la posibilidad de que el futbolista recale en Tenerife ya no como cedido y que el Sevilla se guarde el porcentaje de una futura venta. El fútbol saudí tienta a Fernando Regis. Según informa Globo desde Brasil, el Al-Ahly duplicaría el sueldo de Fernando y ofrecería al Sevilla 1 millón de euros por el traspaso de un futbolista que acaba contrato en junio de 2024. La oferta para el medio sería de un contrato para las 2 próximas campañas. El brasileño Fernando Regis ha sido uno de los futbolistas más relevantes del Sevilla en las últimas temporadas y es por eso que ha interesado a uno de los clubes que más pasiones despierta en el país asiático. El Al-Ahly para su nuevo proyecto ya ha firmado al portero senegalés Mendy procedente del Chelsea y ahora quiere que Fernando también se suma al plantel. El Vasco da Gama es otro de los equipos que mostró interés en el centrocampista, pero la propuesta saudí aleja más al futbolista del Sevilla de su vuelta a Brasil para dar continuidad a su carrera. Mañana arranca la pretemporada en el Real Betis y el conjunto verdiblanco ha dado a conocer la lista de canteranos que iniciarán la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini este martes. Son 7 los jugadores de los que tira el ingeniero para que arranque y para la que viajarán a la concentración de Alemania. Fran Vieites, Visu, Sierra, Alex Pérez, Plezuelo, Enrique y Sorroche. Muchos de ellos ya se han entrenado con anterioridad a las órdenes de Manuel Pellegrini. Incluso uno de ellos, Enrique, ya debutó con el primer equipo del Betis. El centrocampista disfrutó de algo más de un cuarto de hora en la Europa League del pasado curso contra el Ludogorets en las tierras húngaras. Esta primera convocatoria de canteranos béticos hay algunas ausencias motivadas por el Europeo Sub-19. Se trata de Dani Pérez y Diao, quienes están concentrados con la selección española. También está el bético Félix Garreta, aunque en este caso el defensa se marchará cedido al Almoravieta en la segunda tras el torneo. La ampliación de capital es un asunto del que habla en los últimos meses acerca del Real Betis y se miró al verano como el momento en el que se podría llamar a la consulta a los accionistas béticos para su aprobación mediante una Junta General extraordinaria. Sin embargo, el calendario veraniego va avanzando y el club no ha fijado una convocatoria para consulta. Existen dudas sobre idoneidad y sus derivadas. La ampliación de capital surgió como una solución para sanear y activar unas cuentas con pérdidas desde los últimos años, principalmente propiciadas por no vender a jugadores. Se veía como un instrumento de cara al verano y que el club pudiese acudir de una manera más solvente. Sin embargo, la Junta General Extraordinaria de Accionistas no se ha convocado ante las dudas que genera el activar ese mecanismo de la ampliación de capital. Las estimaciones señalaban que la ampliación de capital podría elevarse a los 70 millones de euros. Se trata de una potente cifra que podría abrir la puerta a que aparecieran inversores de fuera para poder cubrir esa cantidad. Un aspecto que genera dudas y que chocaría con esa idea de automizar lo más posible el capital social. Y es que sin esa inyección externa sería imposible la ampliación y eso ha provocado reticencias en el Consejo. Además, para que la ampliación de capital surtiera efecto en el actual mercado de verano, necesitaría del adelanto de las cantidades por parte de la entidad para que la Liga diera el visto bueno a ese mayor margen de maniobra, un aporte económico que deberían hacer los rectores del club. Todo eso genera interrogantes sobre la idoneidad de la ampliación de capital. Además, está la idea de que el Betis podría manejarse en el mercado de manera más resuelta, tanto por el límite de gasto elevado por la Liga con la nueva regla del 50%, así como por la creencia de que la entidad bética podría registrar alguna venta interesante de futbolistas, como por ejemplo la de Rodri. Una vez repasada la información deportiva, vamos a ver qué nos trae el tiempo. Para esta tarde los cielos estarán poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en la Sierra Norte, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Las mínimas serán de 20 grados en Constantina, 21 en Lebrija, 22 en el Castillo de las Guardas y Morón de la Frontera. 23 grados tendremos en Écija y 24 en Sevilla capital. En cuanto a las máximas, en Lebrija y Constantina serán de 36 grados, 37 en el Castillo de las Guardas. En Morón de la Frontera y Sevilla capital tendremos 38 grados.
y en Écija alcanzaremos los 40 grados de máxima. Los vientos serán de variables flojos tendiendo a componente oeste. La robótica y la vanguardia se dan la mano en una cita única en Icónica Fest. Esta noche, la Plaza de España acoge un concierto de los poetas robot con Kraftwerk y la noche de la música electrónica. A las 10:30 de la noche llegan a Sevilla los pioneros de la música electrónica que darán buena cuenta de su legado con su particular puesta en escena y con temas como Computer